estamos. Sí. Es el famoso doctor Andrés. ¿Ya lo conoces? Sí, sí. A ver, Edu, si te dan esto. Tu pendrive que lo saco. No, lo das. ¿Ves? Sí, hay que Ahorita lo creo. No, pero es para que puedan pasar. Bueno, si no, pero igual te pasás por acá. Bueno, pasar con esto. Sí, para acá. Yo traigo uno para acá, si no. Bueno, empecemos con lo que van a ver en este capítulo es la parte de hemodinamia. No sé si ustedes lo llaman como hemodinamia en el curso o cardiología intervencionista. En la primera época era hemodinamia porque lo único que se hacía era medir presiones, se tomaban las presiones del ventrículo y se escribía y se anotaban esos datos. Después se apareció el tema de lo diagnóstico, podemos hacer ventriculogramas primero, después arteriografías de las coronarias, después de todo el cuerpo, y después vino la parte de eso, la parte diagnóstica, vino después la parte terapéutica. No solamente podíamos nosotros hacer diagnóstico, sino también proceder a la terapéutica. Y entonces pasó a llamarse cardiología intervencionista y ahora, como se amplió ya todo a las TAB y todo, es angiocardiología intervencionista, hemodinamia y angiocardiología intervencionista. Entonces se fue la cosa. Pero no fue siempre así. Realmente la historia de la hemodinamia es más o menos reciente. El primer cateterismo en un animal se hizo recién en 1844 por Claude Bernard midiendo la presión del ventrículo. En el hombre siempre se tuvo la idea de que un catéter o algo que llegue al corazón era muerte segura. Bueno, para los cardiólogos a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Pero no frecuentemente. Pero en realidad era un tabú llegar al corazón. Werner Forssmann fue un urólogo alemán más o menos en 1929 que sabía manejar bien con catéteres urinarios y él tenía la idea puesta de que podía llegar al corazón con sus propios catéteres urinarios, no por supuesto desde la zona argentina, ¿no? Que iba por otro lado, pero tenía esa idea puesta en la mente. Se lo dijo varias veces a la enfermera, era un muy buen cirujano, a la enfermera que lo asistía en quirófano, y la enfermera pensó que estaba loca. Al final decidió, la enfermera dice, bueno, haceme a mí, le dijo supongo que era la novia, ¿no? Dice, haceme a mí a ver si podés llegar. Iban a hacer eso cuando
Warner cambió de decisión y se cateterizó él mismo con catéter urológico. Con la mano derecha, muy buen cirujano, se disecó la vena basílica, subió y llegó hasta el corazón, a la aurícula izquierda. La enfermera casi se muere de susto, pero lo acompañó caminando 2 pisos hasta la sala de rayos, donde realmente se sacó la radiografía confirmando eso. El director del hospital lo echó con eso, pero publicó un trabajo que quedó documentado como el primer cateterismo cardíaco. Después vino la guerra, él era alemán, estuvo como médico en la parte del ejército nazi, entonces todos sus trabajos fueron olvidados y recién en 1956 se le dio el premio Nobel por el primer cateterismo cardíaco. Así que miren los años que pasaron, después con el nazismo se fue olvidado todo y recién en 1956 se redescubrió su trabajo. A partir de ese momento del trabajo de Warner Forman, Zimmermann y Leison empezaron a hacer el primer cateterismo cardíaco izquierdo retrógrado, entrando con un catéter midiendo las presiones dentro del corazón. Recuerden que hasta ese momento llegar hasta el corazón era muerte segura. Después de esto, Mason estaba haciendo el cateterismo izquierdo retrógrado en un paciente y por error el catéter se les corre y se introduce en la coronaria derecha y le inyecta todo el volumen de sustancia contraste en la coronaria derecha. Por supuesto el paciente hizo FB, salió, pero después salió bien, pero él lo pudo documentar y por error apareció cómo se puede hacer la primera arteriografía coronaria. Muchas de las cosas en la ciencia aparecen por error, como es esto. Y a partir de ese momento se empezó a hacer las coronariografías, lo que abrió la puerta a los bypasses y al bypass de Favaloro. La primera, pero para la parte terapéutica, la primera angioplastia fue de Dotter y Jacquins en 1964. Fíjense que desde tiempos prehistóricos hasta ahora nadie se le ocurrió hacer cateterismo ni poder hacer un tratamiento dentro de las venas y las arterias. Dotter y Jacquins, en lugar de balones, usaban unas bujías, entraban por las arterias de los miembros inferiores, porque una lesión en la femoral, hacían fuerza, la bujía tenía esta forma, abría la placa, y bueno, he visto que el paciente por un tiempo mejoraba. Recién, en 1977, fíjense los años que han pasado, Andreas Lonzig hizo la primer dilatación de una arteria descendente anterior en un paciente exitosa con un balón creado por él. A partir de ese momento se abre el camino a todo lo que es la parte terapéutica. Esta es la radiografía que sacó Warner Forman en 1929. Le dieron el premio Nobel recién en 1956, estuvo en Argentina también en ese año. Esta es la coronografía que por error hizo Mason Sons cuando se saltó el catéter del ventrículo. Nosotros tal vez entramos también por casualidad, ¿no? Sí, cuando uno empieza a verlo, casi todas las cosas son por casualidad. Sí, porque decía el viejo Jacquins que los catéteres van a donde tienen que ir siempre y cuando el operador no se oponga. Bueno, este es el primer bypass aortocoronario de un paciente de Favaloro. Y bueno, ¿y cómo entramos nosotros a la circulación? Inicialmente se entraba por la vía humeral. Para hacer un cateterismo al estilo Warner Forman, nosotros, él no era más joven, pero nosotros en mi época, hacíamos una incisión, exponíamos la vena y la arteria, sobre todo del brazo derecho, poníamos unos separadores, levantábamos la arteria, hacíamos una pequeña incisión y a través de la pequeña incisión avanzábamos los catéteres, hacíamos la coronariografía, lo que era necesario, retirábamos el catéter, hacíamos unos puntitos con un nylon especial y después cerrábamos. Esa era la rutina de hacer cateterismo para nosotros todos los días. Por supuesto, hacerle 3 veces a un paciente un cateterismo es un drama, porque había que abrir 3 veces eso. No era muy práctico el sistema y mucho menos para poder hacer algo terapéutico. Entonces teníamos que empezar, ¿cómo hacemos para entrar a la circulación sin tener que hacer semejante disección?
Esto es como se hacía el cateterismo por vía humeral, la arteria, la vena, cómo se cortaba y después cómo se suturaba. Después se sacaban los catéteres. Estaba el nervio mediano muy cerca, tenía su historia. Bueno, y ahí empezamos a pensar cómo hacíamos nosotros para entrar a la circulación. Y vamos a seguir más o menos el tema del mosquito. Esta se llama técnica de Selinger, creo que ustedes la conocen, ¿no? Palpamos una arteria, ya sea la radial, la humeral, donde está el latido, entramos con un trocar, una aguja larga. Cuando vemos que tenemos reflujo, pasamos una cuerda de piano, una cuerda especial, y a través de la cuerda especial se hace una muy pequeña incisión y se introduce lo que se llama el introductor. Una vez, este es el introductor. Una vez que se llega el introductor dentro de la arteria, se retira la cuerda y se retira el dilatador y queda con una gomita y un por de lavado. Y por la gomita no viene sangre, pero se permite entrar y sacar los catéteres. Se llama introductor. ¿Me pasan los introductores? La bolsa. Esto es teórico y práctico. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, háblanos si quieren. Entonces, esa es la llave de la cerradura, digamos. Es como nosotros podemos entrar a la circulación permanentemente, varias veces con la misma arteria. A veces hay pacientes que tienen 3 o 4 cateterismos por vía Él radial. ya conoce. ¿Esto es reusable? ¿Esto es reusable? Sí, Depende de qué lugar del mundo te encuentres. Sí. En Argentina, sí. En otra parte del mundo se llama como cosa descartable. Acá todos los tenemos que usar, no queda más. Se usa muchas veces. Bueno, ese es el famoso introductor. ¿Cómo hacíamos nosotros un cateterismo por la zona inguinal? Que es la primera, cómo empezamos nosotros después de hacer todas estas inyecciones. Abandonamos este método y empezamos a hacer el método de Selinger y empezamos por la femoral. Palpamos la femoral, hacemos la incisión, colocamos el introductor. ¿Cómo se palpa una femoral y dónde? Esta es la cabeza del fémur. Sobre la cabeza del fémur tenemos un plano óseo. Es cuando ustedes palpan el pulso femoral es donde mejor se siente a ese lugar. Acá nosotros pulsamos a este nivel y cuando retiramos tenemos el plano óseo de la cabeza del fémur para poder comprimir suficiente hasta que haga hemostasia. Recuerden que no hay ninguna disección. Nosotros no tenemos el agujerito en la piel, así que comprimimos hasta que pare de sangrar y listo. ¿Cómo se punza una femoral? Por ustedes están en una guardia, tienen que colocar una vía central venosa o una vía de tama arterial. Recuerden cómo la regla de anatomía, van de adentro afuera. Vena, arteria y nervio. Van de adentro afuera. Quiere decir que yo, en un paciente, le estoy tocando la femoral, yo sé que para el lado de adentro, otra vez de dedo, está la vena. Y para afuera está el nervio. Pero otra cosa muy importante es la altura. ¿Por qué es esto? Porque si yo punzo acá ya es retroperitoneo. Y si punzo acá abajo, no tengo ningún plano óseo para poder comprimir. En los dos lugares, la arteria sigue chicoteando. Si chicotea acá arriba, hace lo que se llama el hematoma retroperitoneal, una cosa bastante compleja. Y si chicotea acá abajo, van a ver alguna vez que ustedes, un paciente de cateterismo se le puso la pierna así, eso se llama pseudoneurisma. ¿Por qué es pseudo? Porque no tiene pared. Es la misma sangre que estaba saliendo dentro, acá en el subcutáneo y va formando un globito y queda comunicado con la arteria permanentemente y no cierra, Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Antes decía por la ingle, decía, no, sí, hacerlo más abajo de la ingle, más o menos en la punción o más arriba de la ingle. Hoy en día no, hoy en día lo que se ve es que en los pacientes flaquitos la ingle está por acá, los gorditos están por acá arriba, hay que usar este método. El ligamento inguinal. El ligamento inguinal va de la espina ilíaca antero superior a pubis. Es decir, que yo tengo al paciente acá acostado, tóquense ustedes acá, esta es. La espina ilíaca antero superior. Y el pubis ahí.
hacen con una mano así y ya saben que un travededo por abajo es el lugar de la punción. En cualquier paciente, gordito, flaquito, donde sea, no se confíen en la ingle, porque hemos visto pacientes que le hacen una punción y al ratito lo llevan a la sala, le hicieron cateterismo, todo bien, muy bien, ya le pusimos el stent, y el médico de guardia lo ve y dice 90 sistólica, 80, 40, me di cuenta de más o menos. Baja, y no encuentra un sitio de sangrado. Lo que pasaba es que está sangrando el retroperitoneo, y eso es muy traicionero, el retroperitoneo. A veces lo tenés que llamar al tomógrafo urgente o directamente lo tenés que llamar al hemodinamista para que rápidamente punce y vea dónde está sangrando. Si está sangrando por acá arriba, hay varios métodos. Nosotros tenemos stent forrados que rápidamente pueden bloquear la pérdida, o por el otro lado entramos por lo que se llama crossover y ponemos un balón y también frenamos la. Ese se llama hematoma retroperitoneo. Y si ustedes lo llaman después que haber hecho un cateterismo y dicen, doctor, mire, si tiene la pierna así hinchada, aunque no vean sangrado, pero está con un hematoma importante, que sí que está haciendo un hematoma, un pseudoneurisma. Está haciendo acá un pseudoneurisma. Hay que comprimirlo. ¿Y dónde lo comprimimos? Cuando nosotros punzamos una arteria, cuando uno saca gases en la guardia, punza así. Espera que se den la genial masa, listo, pinzó la arteria. Pero nosotros, si punzáramos así, cuando queremos pasar la cuerda no avanza para allá. Entonces punzamos oblicuo. Entonces, el agujerito de la piel está acá, pero el agujerito de la arteria está acá adelante. Es decir, que si ustedes ven acá, donde entró el hemodinamista el agujerito, no vayan a comprimir sobre el agujero, porque no es el lugar, va a seguir sangrando acá arriba. 2-3 veces de dedo más o menos arriba del agujero, ahí es donde hay que comprimir hasta que ceda, y usan el agujerito de control, que no tienen que salir. Más o menos te van dando cuenta cómo es el asunto, eso para una urgencia, una guardia después de un cateterismo. Entonces, por una pregunta que le pueden hacer: punción alta, retroperitoneo; punción baja, pseudoneurisma. Lugar normalmente de punción, espina canto superior a pubis, ligamento inguinal, un través de dedo por abajo. Vena, arteria interna, de adentro a afuera. Bueno, acá está como punzando la femora, acá está colocando el introductor. Bueno, si acá está el pubis, acá está el pene superior, ¿qué es lo que está buscando el médico acá? La vena, la arteria o el nervio. Acá está el pubis. Vena, arteria, nervio. Es la vena. La vena. La vena. Bueno, venía bien, pero siempre las cosas tienen que ir progresando y hemos tenido bastantes complicaciones, no muchas, pero teníamos complicaciones por la vía femoral. A ustedes no se habrán escuchado, el paciente que se hizo pseudoneurisma, el paciente que hubo que reoperar, los pacientes que se desangraron, eran toda una historia. Y otra cosa que también pasaba, que el paciente tenía que quedarse en reposo prácticamente 24 horas hasta el día siguiente internado, con un vendaje apretado, y recién se podía movilizar al día siguiente. Entonces se empezó a utilizar últimamente la punción radial. Tóquense acá la punción radial, más o menos. Bueno, donde se palpa mejor es donde está el apófisis estiloides, que se llama el apófisis estiloide del radio, que es esto de acá, este hueso. Ahí donde se palpa mejor. Pero si ustedes le ponen una tama en un paciente para medir presión, poner una guardia, una cosa así, no se guíen mucho por la apófisis estiloide, a pesar de que donde mejor se palpa, porque acá la arteria se está vuelta sobre la apófisis estiloide. Un dedo por arriba es donde hay que pulsar. No justo acá, aunque se palpe muy bien acá, un poquito más arriba. Acá. Acá ya es derecho, entonces usted puede entrar con el ABOCAT y nosotros podemos entrar con todos los catéteres y el introductor por acá. Muy noble la punción radial. Uno la ve así y después dice, uy, va a perder la mano, uy, si se le tapa la mano, ¿qué hacemos? No pasa nada. Nosotros hemos visto realmente muy pocos problemas realmente de vasculatura de la mano. Pero, a ver, después te cuento otras cosas de la punción radial. ¿Lo ven más o menos? Perdón, ¿ese test de Allen lo hacen sistemático o no? Se hacía antes de la rutina. ¿Qué es el test de Allen? Apretás la radial y la cubital, porque acá está el arco palmar.
radial cubital. Si queremos buscar la anterior, la radial anterior, buscarle Edu para que se vea la otra palmar, ahí está. Y ahí tenía la cubital y la radial. Entonces, vos palpabas las dos y dejabas la radial apretada, soltabas la cubital, y si la cubital te llenaba la mano, quiere decir que aunque si a vos en el cateterismo se te tape esto, la mano iba a estar bien. ¿Me explico? No es que vos soltabas la radial, sino la radial la dejabas apretada y después que la mano se ponía blanca, le soltabas la cubital y si se ponía colorada, vos no tenías miedo de punzar acá porque te tapas, sabías que tenías bien el arco. Después se vio que no sirvió de nada, no sé, Y si invertido, o sea, si vas a pulsar la cubital, hacía al revés. ¿Entendés? Comprimía la cubital, agarraba la radial y el flujo inverso. Si ibas a pulsar la cubital. Y después salió el Allen modificado, que hacíamos lo mismo, le poníamos saturómetro, saturaban el 28%. Comprimíamos las dos, saturación caía, por debajo 90, 80, 70. Cargabas la radial. La saturación subía y tenía que subir por encima de 90. Ese era el Allen modificado con saturómetro. ¿Sí? Comprimías otra vez, caía la saturación, por debajo de 90, 80, 70, largaba la cubital. Y otra vez se llenaba. Y eso y después salió el modificado del original, que tenía 4 cruces de acuerdo a la velocidad de llenado. ¿Cuánto tiempo tardaba en volver a saturar encima de 90? Y entonces ahí le ponían una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4. Pero a la larga salieron algunos trabajos en el cual no tenía, digamos, una traducción clínica con respecto a la obstrucción y a la perfusión de la mano. O sea, muchos pacientes se le podían tapar la radial. Claro, vos le hacía y se le tapaba y tenía, o no le hacía y tenía compromiso, le hacía la otra y entonces después se usa, porque no tenía una validez, digamos, una correlación anatomo-patológica. Nosotros los cardiólogos somos muy apurados, como un roto. Sí, pero la verdad es que salieron trabajos en el cual demostró que no tenía internacionalmente se dejó de usar, no es que nosotros que no tiene una correlación con el trastorno vascular de la mano. Bueno. Entonces no tiene sentido hacerlo. Bueno. Sí. Y no tiene mayores contraindicaciones. La única contraindicación relativa es que ustedes no palpen el pulso. Si no se palpa el pulso, no se metan a pulsar a ciegas porque no la van a encontrar. Porque es una arteria muy cretina la radial. La radial es la arteria del organismo que tiene mayor capa muscular. Entonces, tensión nerviosa, frío o la misma punción hace que produzca espasmo. No sé, cuando se pone nervioso y te ponen las manos frías, bueno, eso es por espasmo de la radial. La radial en eso es muy delicada. No, la cubital se puede utilizar para hacer la punción y mandarlo. Sí, cubital sí. Cuando no te anda bien, puedes hacer la cubital sin ningún problema. Igual, si te traen un paciente en la aguja de cubital, el vendaje radial es más fácil, porque te queda bien justo, como es ovoideo, te queda justo entre los dos músculos. Entonces apoya ahí y es más difícil de que se mueva. En cambio, la cubital, como está mucho más al borde, ¿entendés? No tiene como un huequito anatómico para que apoye la gasa donde se hace el vendaje. Entonces, ante pequeños movimientos, fíjate el video, ante pequeños movimientos hace esto y se puede salir la columna que afecta. Entonces hay que tener mucho cuidado y controlar más de seguir. Pero estamos haciendo muchos cubitales, no tiene ningún problema. Bueno, acá se lo ve muy bonito el vendaje, pero en realidad el vendaje es un vendaje medio brusco. Hay que cuando se pone una gasa y se aprieta bien, por lo menos 2 horas para que deje de sangrar. Si no, sigue sangrando. Es un agujerito muy chiquito, pero la enfermera de terapia le molesta y nos llama cada 5 minutos que está sangrando. Se hace bien apretado. Aunque la mano quede un color morado, ustedes van a ver un paciente de cateterismo con la mano morada, no se asusten, porque eso es más por el retorno venoso del vendaje apretado. Le ponen un traductor del oxímetro en el pulgar y si tiene el saturómetro, si tiene pulso, no se hace problema. En 2 horas lo ajustamos. Y si satura más de 90. Más de 90, pero así. Y lo importante con esto que nos pasó es los pacientes que están anticoagulados, lo tienen que hacer por urgencia, o sea, con sabana, con hidroxabana, con lo que sea, vos le aflojás el vendaje nuevamente si fue
diagnóstico terapéutico cobra 1 hora y media o 2 horas. En cambio, los pacientes que están anticoagulados tenés que dejarle el vendaje, ¿sí? Porque te hace pseudoaneurisma igual que la femoractomía. Sí. Y es mucho más complicado de arreglar. Sí. Bueno, entonces, radial, cubital, acá por radial, se hace con 5.000 unidades de París, 1 centímetro de París para diagnóstico y con 10.000 para terapéutico. Pero no todo es joya. La radial tiene dos problemas fundamentales. Una son algunas tortuosidades que tiene su trayecto y otro, lo que decíamos, el espasmo. Esto es un espasmo radial, esto es un espasmo radial. Acá parece que se fuera a cortar. Y vos vas pasando el catéter, no avanzas, llegás hasta acá, le haces un poco de NTG, le haces un poco de vasodilatadores y habitualmente podés seguir trabajando. Pero tiene el talón de Aquiles, muchas veces en la radial, es el espasmo. El espasmo que a veces te hace que el paciente empiece con dolor, el catéter a veces queda tan apretado que el paciente que no lo podés sacar, incluso lo tenés que sedar un poquito al paciente para que afloje y podés sacar el catéter. Porque tiene mucha fuerza radial en el músculo justamente la radial. Bueno, ya le encontré una de las maldades que hacemos, así que esto es lo que se necesita por un laboratorio hemodinámico: el cardiólogo intervencionista, una enfermera especializada y un técnico radiólogo. Lo que el equipo de angiocardiografía, una bomba de inyección, un monitor de programa de presiones y un procesamiento digital. Antes se filmaba en película, en época cuando ya era bueno, ahora es todo digital, todo es realmente por imágenes digitalizadas. El equipo de angiocardiografía consta de un equipo de rayos, pero no es un equipo de rayos común, porque el equipo de rayos uno aprieta el botón, respira uno, ¡pum!, tira ese momento. Pero no, el equipo de angiocardiografía tiene que dar rayos permanentemente, ya sea para colocar el catéter, eso se llama fluoroscopía, que es rayos continuos, o para filmar, que se llama rayo pulsado. El rayo pulsado tiene mucha mejor calidad, pero tiene mucha mayor cantidad de radiación, tanto para el paciente como para el operador. El equipo de angiocardiografía, para poder ver las coronarias, necesitan poder moverse en este ángulo y en este ángulo. Quiere decir que para poder tomar una descendente anterior, por ejemplo, uno tiene que realmente mover el equipo tanto hacia caudal, hacia craneal, hacia derecha o hacia izquierda. Abajo está el tubo, arriba está el intensificador que toma las imágenes. Este arco, este es un equipo viejo, se mueve en este sentido y en este sentido. La emisión de rayos está acá abajo, este se llama el tubo de rayos. Los rayos salen perpendicularmente al tubo hacia el intensificador y pasa a través del paciente. Teóricamente no tendría que irradiar mucho, porque los rayos están colimados de tal manera que el gas sigue este sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Los rayos X chocan con el paciente, y al chocar contra el paciente lo dispersan por toda la sala, aunque el mayor enemigo del hemodinamista es no digo por esto, no, pero es el paciente, porque el rayo pega en el paciente y rebota al hemodinamista. Entonces, la emisión de rayos tendría que seguir este sentido, pero en realidad se difunde por toda la sala. Por eso, nosotros somos los que más expuestos de todo lo que hacen rayos, los más expuestos a la radiación. Usamos chalecos plomados, espejos plomados, cuello para las tiroides, sobre todo las tiroides es donde más se sufre. La radiación va al cuadrado de la distancia de disminución. Quiere decir que el que está al lado del tubo tiene una radiación terrible, pero el que está más alejado va al cuadrado de la distancia disminuyendo notablemente. Casi al final de la mesa hay muy poca radiación. Es decir, cuando ustedes van a una sala de hemodinamia, no se vayan a poner ahí porque es donde está la mayor radiación, ¿no? La radiación no es buena ni para el paciente ni para el operador. A veces no se llega a esos niveles, pero en una angioplastia muy compleja a veces está en el límite de lo que puede hacer lesión térmica al paciente. Sin contar los efectos que se llaman estatoplásticos y los determinísticos, ¿no? Pero bueno, no tiene mucho nada que ver, pero bueno, para hacerlo rápido. Estatoplásticos son el rayo que
le pega al operador y por ahí le pega una célula, una cosa de ADN, le hace una mutación y le produce un cáncer. Eso es aleatorio, se llama estatoclástico. El determinista es otro, es la lesión que produce el pegar permanente el rayo en una parte del paciente y hace una lesión que eso no es ya aleatoria, esa lesión ya es fija. Me explico más o menos la diferencia entre los tipos estatoclásticos, es por azar, te puede pasar como te puede pasar. El determinista no, si te pasaste de la cantidad de rayos, que está en un solo lugar apuntando el rayo, te va a hacer una lesión dérmica y después muy difícil de curar. Eso es muy importante. Igual hay unas clases de radiación, no se preocupen que hay una clase. Pero que agregamos el año pasado, pero si un paciente viene generalmente es en el tórax, con una lesión, generalmente eritematosa, pruriginosa, focalizada, ¿sí? Y que no se le va con una relación de 10 a 15 días, 20, post un cateterismo, pensar que puede ser por radiación. Y son muy difíciles de curar. Y lo otro es que tiene un tratamiento distinto, se hacen unos preparados que uno los manda al Instituto del Quemado y tiene aplicación. En los lugares donde tienen vello, por ejemplo, pierden todo el vello, lo mismo acá en el tórax, mirar eso también, son todas cosas que tal igual hay una clase de radiación. Bueno, esto es lo que ve el hemodinamista, ¿no? Un televisor con la imagen fija de lo que filmó y una imagen móvil. El monitor de presiones y el monitor de electrocardiograma. Acá es el monitor para electrofisiología. Acá lo mismo, este es un equipo de los más modernos, lo que usamos nosotros ahora, con un televisor dividido en múltiples pantallas, donde se ve el tiempo real, la imagen filmada y sobre todo el monitoreo. El monitoreo en una sala de hemodinámica es crítico. Permanentemente hay que estar mirando las presiones que uno toma desde la punta del catéter y el electrocardiograma. Por supuesto, si el electrocardiograma hace esto, usted ya sabe que algo está pasando. Nos metimos mal en la coronaria o se tapó algo. Eso es más o menos clásico. Pero el otro problema son las presiones. Si uno no está atento a las presiones, uno ve la curva de presión del paciente aórtico y de golpe baja. Pueden pasar dos cosas. Que baje porque el paciente está mal o porque baje porque el catéter se está tapando. Acuérdense que le estamos tapando desde la punta del catéter. Las dos son cosas catastróficas. Si es porque el paciente está mal, es una cosa, pero si el catéter está bajando porque el catéter está medio tapado, también puede pasar dos cosas. Que esté muy tapado porque se metió tanto en la coronaria que está tapando la coronaria, el paciente en 10-15 segundos va a hacer una FBS1, o se está tapando, se formó un coagulito dentro del catéter y uno al inyectar mete todo el coagulito dentro del catéter. Entonces, el tema de andar mirando las presiones y el electrocardiograma del neurocateterismo es crítico. Por supuesto se hacen todos los elementos de reanimación, pero hay que tener eso cuidado. Acá está el tubo de rayos, este es un intensificador moderno, se llama flat panel, que es como una cámara de fotos de las digitales, pero enorme. Bueno, esta cosa lo van a ver. Bueno, para unas radiografías necesitas el introductor, ya le mostramos, la guía, los catéteres. Los catéteres son eso. Esos son los catéteres que estaban preformados, porque uno no ve dónde está el agujerito de la coronaria. El azul Mira, tienen que llegar desde acá hasta acá y uno desde afuera lo tiene que manejar. ¿Sí? Y desde ahí afuera tiene que manejarlo para encontrar un agujerito que más o menos tiene 4 milímetros y que uno se ve, porque no se ve el ostium de la coronaria. La sangre no se ve ni la coronaria tampoco. Entonces uno va testeando con contraste hasta que encuentra realmente el ostium y ahí se introduce con el catéter. Todo se hace con sustancia de contraste con yodo y es otro de los problemas que tiene el cateterismo. La sustancia de contraste yodal tiene dos problemas principales: la alergia y la falla renal. La alergia, hay varios tipos de alergia, la alergia cutánea, pero la más grave es el edema de glotis y puede pasar. Ustedes cuando hacen la primera inyección y encuentran que tiene un ronquido y ya no puede respirar, eso ya es un problema serio, que es un edema de glotis
No es tan frecuente con los contrastes nuevos, pero puede pasar. Recuerden siempre que el edema de glotis en urgencias se trata con adrenalina, adrenalina subcutánea o adrenalina endovenosa diluida. Así que tengan siempre eso en cuenta. Estar atentos en las primeras inyecciones, si hace alguna reacción. Las reacciones cutáneas no son tan importantes. A ustedes le van a venir un montón de pacientes y dicen, doctor, yo tengo alergia a yodo, yo tengo alergia a yodo. Lo mandás a la alergista y eso ya no se usa más. ¿Por qué? Porque la alergia al yodo está mediada por células, no por anticuerpos circulantes. Entonces, todas las pruebas cutáneas que se hacían, que es en piel, o sea, a veces se le pone una gotita de contraste en el ojo. Por supuesto, si a vos te pones una gota de sustancia de contraste en el ojo iodada, se te pone el ojo así. Tengas alergia o no tengas alergia, puede ser irritante eso. Y vos te lo pones en la piel también, te va a picar como una gran 7. Entonces siempre tenían alergia al yodo. No sirve. Entonces a la alergista le va a mandar una nota, porque el alergista ya lo sabe, no se puede testear de ninguna manera la alergia al yodo. Entonces no se puede testear. Si son los antecedentes, el paciente hizo una tomografía y casi se muere, pues ya tenés algo para tener en cuenta. O si no, los pacientes que tienen alergia a los pescados de mar. El agua de mar tiene mucho yodo. Y el paciente que dice, no, yo pescado no puedo comer porque me broto todas, ya sabes el tema de que puede tener alergia al yodo. Pero no lo manden al alergista porque no sirve para nada. Ante la duda, corticoides y antihistamínicos como preventivo. Y la otra señal de la cruz que va a hacer. Y la otra es, te dice, no, yo soy alérgica al yodo, me dijeron, bueno, y se hizo una tomografía, sí, me dice hace 5 años, listo, no es alérgico, lo haces tranquilo. Me parece un poco de mito, pero como que la alergia al yodo existe y puede ser grave, pero bueno, pero no es frecuente todos los días, muy raro. Hoy en día con un primer contraste nuevo, pasa bueno. Ese es el primer problema de la alergia. El segundo problema es la falla renal. La falla renal es dosis dependiente. Cuanto más contraste le inyectamos al paciente, pues no sale bien la angioplastia, porque no podemos controlar la arteria, más riesgo de falla renal hay. Sobre todo en los diabéticos y los pacientes que ya tienen creatinina alta, alrededor de más de 2 de creatinina, uno ya va previendo eso. Hay dos maneras de evitarlo. Primero usando un poco yodo y la segunda hidratando previamente al paciente. La mejor manera de prevenir a un paciente que ya tiene creatinina alta es internarlo por ahí unas horas antes o un día antes y gotearle fisiológico. Tenerlo bien hidratado es una buena prevención y el paciente que ya se sabe, por eso todos los pacientes con su laboratorio dicen, bueno, tiene urea de 90, creatinina 2,3 y bueno, limitemos la cantidad de yodo lo más que se pueda. Y preoperatorio, post-angioplastia y hidratación con fisiológico. Se usaba también la CEMU, pero se sigue usando, pero no es muy claro. Realmente lo que sirve, aunque parezca tonto, es el fisiológico. Se publicaron 3 trabajos randomizados que le administraron a CEMU, eso fue en el último año, no demostró beneficio estadísticamente significativo. Bueno, pero los nefrólogos lo siguen indicando. Entonces, ante un juicio, podría ser un atenuante que le hayan dado a CEMU, pero la evidencia no está a favor de que la CEMU previene directamente al fallo renal. Sí. Más o menos cuánto una coronariografía, 50 centímetros, 100 centímetros de contraste es lo normal. Una angioplastia, 200, 250. Ya cuando va por casi el medio litro de contraste, ya sabe que el paciente va a tener una falla renal. Por eso, siempre la enfermera, todos va teniendo nota de cuánto contraste le estamos administrando al paciente, ¿no? Y hay medios automáticos ahora que también te lo calculan cuando hay sectores automáticos. Y el mercado también está cuidando los riñones de los pacientes. ¿Saben por qué? Porque sale 600.000 pesos el frasco de uno. Sí, está carísimo el frasco. Así que lo como dice Milei, como dice Milei, el mercado también cuida la riñones de los pacientes. Bueno, estudios diagnósticos, no vamos a seguir con esto porque después la van a ver bien, estudios terapéuticos, los tipos de catéteres que se usan. Recuerden que nosotros no vemos los óptimos. Por eso Justin decía que los catéteres iban siempre a donde tenían que ir, a lo que ellos ven, siempre y cuando el operador no se oponga. Es una fase chistosa que quería decir. Para poner en tierra tiene esta forma, que es uno que lo vas a ver ahí. Es la orejita. Es de coronar en tierra.
Y este es el de coronaria derecha. Este entra prácticamente solo, este no. Este entra así y lo tenés que rotar horario para que entre. No van a ver. Posición radiológica frente, oblicuo hacia izquierda. Nunca frente y perfil. Acá son oblicuas y oblicuas y oblicuas. Y con la mano izquierda se puede hacer. ¿Y esto Mano se ve derecha, con radial derecha. contraste? ¿Con contraste? ¿O como va Se inyecta con la jeringa. Ah, Vos en el catéter tenés una toma para las presiones y otra para poder inyectar. Y vos vas rotando, inyectando un poquito, rotando, inyectando un poquito con fluoroscopía. Cuando ves que las ves bien, Claro. apretás el segundo pedazo que es el de cine y inyectás los 10 centímetros. ¿Me explico más o menos? Es probita. Cuando hay que a veces el hemodinamista como nosotros estamos 2 horas dando vueltas. Bueno. No, te decía que se puede hacer por la mano derecha, sí. radial derecho, cubical derecho. Por la mano izquierda, radial izquierdo, cubical izquierdo. Cualquiera de las dos manos. Sí, podemos entrar por los dos lados. Sí. Algo que me olvidaba decirle, que por ejemplo está el paciente acostado así, estamos haciendo la radial y no encontramos la radial. Entonces vamos a usar la radial izquierda. Y el paciente no podemos porque hay que hacerle. Yo estoy parado acá, haciendo el cateterismo. Y le agarro la mano al paciente y no llega. Entonces usamos lo que se llama la tabaquera anatómica. Pones la mano así y se hacen, háganse ustedes así esto. Y van a ver que en el agujerito, la carrera tocando despacito, me lo pondrá el activo de la radial. ¿Y te es la radial acá? Ahí la radial. Se le pincha ahí. Entre los dos, mira, yo puedo ser más huesudo, mira, acá entre los dos, ahí Sí, tocas despacito, en algún momento vas a encontrar el latido. Ahí empecé a pasar por aquí la vena. Entonces La mira, radial hace así, da una vueltita, Sí. justo ahí, y de ahí lo claro. pones. Entonces vos le pones la mano al paciente así, no así, sino así, y lo punzas acá. Claro. En lugar de punzarlo acá. Me explico más o menos para hacer una radial. Y esa puede ser también por la mano derecha, la vaquera derecha, botaca izquierda. Bien. Bueno, voy a hacer más rápido porque si no, No, dale, tranqui, Edu, tranqui. Tranqui. Estamos entretenidos, estamos entretenidos con tu clase. Mira, bueno, tema coronaria, vamos a hacer una cosa, la coronaria derecha de la rama, esta sí puede hacer alguna pregunta a usted. La coronaria derecha va por dónde? Por el súculo aurículo ventricular derecho. Sí. Las ramas marginales son las que van al ventrículo derecho, para el lado del ventrículo derecho. Las ramas importantes para el ventrículo izquierdo, aunque parezca mentira, no es todas las que van por acá, sino las terminales, que son las posteriorventriculares y la descendente posterior, que pasan al otro lado del ventrículo izquierdo y dan alimentación al septum inferior y a la cara posterior. Esta es la coronaria derecha. En oblicuo anterior izquierda. El corazón se ve así. Esta es la aurícula y acá está la coronaria. Y estas son las ramas terminales. Posteriorventricular y descendente posterior en la oblicuo anterior izquierda. Ahora cuando pasamos a la oblicuo anterior derecha, giramos el tubo, se ve así. Esta es el subauriculo ventricular y acá se ve la descendente posterior con sus pelitos, las perforantes inferiores que se suman a las perforantes de la cara anterior. Este sería el septum acá. Por eso, cuando hay una cirugía, el cirujano no hace un puente a la CD, hace puente a la posteroventricular o puente a la descendente posterior. ¿Por qué? Porque el surco es inaccesible para el cirujano. El cirujano no puede, cuando abre el tórax por acá adelante, no puede llegar al surco auriculoventricular. Entonces lo único que puede hacer es levantar un poco el corazón y hacer el puente a la descendente posterior. Que, entre paréntesis, es lo que más le importa al ventrículo izquierdo, es esta rama, no esta. ¿Me explico? Entonces, no digan ustedes bypass a la CD, sino bypass a la DP o a la descendente posterior o a la posteriorventricular. La coronaria izquierda ya tiene diferentes ramas. Tiene el tronco, la descendente anterior, que sus ramas son las perforantes y las diagonales. Esto sí tiene que saberlo. Y la circunfleja tiene sus ramas lateroventriculares. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre todo esto. Esto ustedes lo ven así, pero en realidad es así. El corazón es una pelota. Estas ramas de la circunfleja están acá atrás del corazón, acá está el corazón. Y la descendente anterior está acá adelante. Cuando el
cirujano opera, bueno, tiene la descendente anterior acá adelante, le hace el bypass mamario, lo baja. Pero para las lateroventriculares, para hacer un bypass a la circunfleja, pasa lo mismo que en la coronaria derecha. No puede llegar al surco, esta vez el aurículo ventricular izquierdo, no puede llegar. Entonces luxa el corazón y hace bypass a las lateroventriculares. Entonces van a ver en el informe que nunca va a haber bypass a la C, no, bypass a la lateroventricular. ¿Me explico? ¿Y por qué es importante lo que le está explicando el doctor Barrera? Porque cuando uno analiza una coronografía para hacer la cirugía del bypass, mira esa rama. O sea, mira la latero, mira la del P y la posterior. Bueno, Y el tamaño, 2 milímetros es el límite de resolución para que el cirujano haga el bypass. Si tiene menos de 2 milímetros es muy difícil de dar un bypass. bueno, ramas de la descendente anterior, las diagonales, ramas de la circunfleja, las lateroventriculares. ¿Se acordarán de eso? Importante, ¿no? Porque ahora va a lo que viene. En aurico izquierda pasa lo mismo. La descendente anterior, que antes se veía acá, que era que llega a la punta, ahora cuando damos vuelta al corazón, la van a ver acá, que eso ya lo va a explicar después a Rodrigo. ¿Sí? Y estas son las lateroventriculares, no para el otro lado. Bueno, y ahora vamos a lo siguiente. Bueno, ¿para qué les explicaba todo esto? Para ustedes han escuchado lesión de tronco y 3 vasos, por ejemplo, con pacientes de lesión de tronco y 3 vasos. Y nosotros le informamos al paciente, tiene 4 lesiones en la diagonal, 2 lesiones en la descendente anterior. Entonces dice, bueno, a un cardiólogo mío me dice, mira, nuestro paciente tiene 7 vasos. No tiene 7 vasos, porque lo que nosotros llamamos vasos son los territorios. El territorio de la DA con las diagonales es un vaso. El territorio de las lateroventriculares con todos sus lateroventriculares es otro vaso. Y el territorio de la coronaria derecha con la posteroventricular y la anteroventricular es un otro tercer vaso. Quiere decir que esto es por territorios. Entonces, si vos tenés un paciente que tiene lesión, 2 lesiones en la descendente anterior y una lesión en la diagonal, sigue siendo un vaso. Pero si tiene una lesión en la descendente anterior y en la lateroventricular, son 2 vasos. Si el paciente tiene las 3 lateroventriculares jorobadas con lesiones, no tiene 3 vasos, tiene un solo vaso todavía. Es importante porque cuando uno habla de lesión de un vaso, es más para cateterismo cardíaco y para stent. Lesiones de 2 vasos es medio dudoso y lesiones de 3 vasos, que serían 3 territorios, no estamos hablando de toda lesión, estamos hablando de territorios, es más para cirugía. Y por supuesto la lesión del tronco. Para que una estenosis sea significativa en el tronco tiene que ser mayor del 50%. Y si es para una coronaria, mayor del 70%. La pregunta que me hacen todos es, ¿y 70% de qué? Porque no queda muy claro de qué quiere decir. Bueno, este es el asunto. Nosotros tomamos los porcentajes de acuerdo anterior y posterior a la placa. ¿La ven la placa acá? Sí. Este diámetro y este diámetro de la puntita es más del 70% seguro. Muy seguro. Entonces es una lesión significativa. No se ponen estén en lesiones moderadas. Se ha visto que eso no produce ningún beneficio al paciente y no produce compromiso del flujo. Así que para una coronaria, si alguien le pregunta, tiene que tener más del 70% para realmente poner un estén. En cambio el tronco es más delicado, con un 50% del tronco se ha visto que es necesario. Acá se ve bien este diámetro con respecto a este porcentaje. Bueno, lo que sea decir, lo que es un vaso, 2 vasos, 3 vasos. Recuerden que un paciente que tiene 7 lesiones y 7 estenosis, por ponerle 7 estén, no tiene 7 vasos. Puede tener 1, 2, 3 vasos. Bueno, esto es la angioplastia. Eso pues ya le van a hablar con los balones. Y bueno, rápidamente le voy a decir algo del tema de la angioplastia. Después ya va a dar una clase de esto. ¿Qué es la angioplastia? La angioplastia es pasarle una cuerdita de esta, la más finita de todas, acá, a través del catéter que está en el ostium, pasar la lesión, después ponerle el baloncito este e inflar con esto. Con esta matraca. Esto se infla más o menos a 12-14 atmósferas, que es una presión altísima de los balones. Más o menos un auto con 2 atmósferas. Y sí, 3 atmósferas. Es la presión de un auto. Nosotros para inflar una coronaria inflamos prácticamente a 18 o 20 atmósferas con esos infladores.
Uno dice, ¿cómo no rompemos todo? ¿Cómo nos salta sangre por todos lados, hasta por la boca? Hay veces que se rompe. Algunas veces pasa muy poco. No. Uno abre, los catéteres tienen, los balones ¿Y tienen esto un va diámetro. acá? Va ahí, tiene ¿Sí? sí, ahí ingresado. Y acá tiene que entrar la presión. Sí, sí. Se mezcla un poquito de suelo fisiológico con contraste. Abrilo si tenés. Poné tu dedo ahí, ahí donde está el taponcito ahí. Ah, Espera, soltarle para jugar un poquito, que entre un poquito ahí. Ahí está. Ah, por eso usted dice que se puede reventar. Si vos sostenés ahí, apretale, mirá. Ahí va a ir subiendo. Es como cuando pones la. Entonces apretale fuerte, sí, sí. tomate la sopa, Es como ponerle aire a las gomas de coco. ¿Ves? pero Ahí se va es subiendo. líquido que es incomprensible, eso va a abrir termómetro. Wow. Bueno, los balones no se inflan, tienen un diámetro que ya viene de fábrica y producen, las primeras angioplastias producían, uno dice, ¿cómo no rompe la placa y no se va todo para abajo y no tapa toda la arteria? No, lo que hace es se desgarra un poquito la íntima, se va fracturando ahí adentro, pero realmente no emboliza distalmente cuando abre con el balón. Entonces decía, bueno, pero una estenosis le pone el baloncito, lo abrimos, hasta ahí vamos bien. Eso es lo que dicen que lo balonean. Claro, dicen balonean, Balón. pero fíjate lo que te muestra el doctor ahí, Sí. cómo tienes la íntima que da con ese desgarre. Va a quedar rota. Entonces dijimos, ¿cómo podemos solucionar esto? Porque cuando queda rota, se restenosa y prácticamente vuelve en 6 meses. El paciente lo mandaste del consultorio, te tiene una experiencia, le pusieron el stent, vuelve y te vuelve a los 3 meses en el consultorio porque le duele de vuelta. Eso se llama restenosis. Para evitar la restenosis y la oclusión aguda, se inventó el stent. ¿Qué es el stent? Es esta piecita metálica con un alambrecito que va dentro, no va pegado ni nada, va montado y apretado sobre el balón. Cuando el balón se abre, esto del alambrecito se extiende y cuando uno cierra el balón, queda abierto y puede irse para atrás. ¿Me explico más o menos cómo funciona? Y está la mallita que queda. Entonces dijimos, solucionamos el problema, listo, está perfecto. Bueno. Hasta ahí veníamos bien, pero se empezó a ver que realmente se solucionaba el problema, pero teníamos otro de los problemas. Esto también producía irritación y producía la restenosis. ¿Qué es la restenosis en concreto? Es proliferación endotelial. El endotelio se empieza a inflamar ya sea por el balón o por el stent, y empieza a crear unos pelitos se van hasta que termina cerrando de vuelta la arteria. Habitualmente no la trombosa, no la cierra tanto en forma aguda, sino que en 2, 3, 4 meses relativamente la va cerrando y no termina de trombosarlo. Pero bueno, el paciente vuelve a tener. Eso se llama restenosis, que no es. Bueno, la arteria, la circunfleja esta, le estamos dando la cuerda, le estamos moviendo con un balón, le estamos poniendo el stent y quedó perfecto. Bueno, ahí está. Ahí nos fuimos contentos, todo perfecto. Pero el paciente vuelve de vuelta con restenosis, dentro inclusive con el stent puesto. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos los hemodinamistas para que no prolifere el endotelio? Entonces se le ocurrió, la única manera de no proliferar un endotelio es por una droga quimioterapia. Lo que son liberadores de drogas. Exacto. Un liberador de droga. Y las drogas que se usan, o se usan actualmente, es el paclitaxel y el sirolimus. Son las drogas que se usan. Entonces dijimos, fantástico, ya lo tenemos pensado. Le ponemos al stent la droga. Pero ¿cómo tenemos que poner la droga? Entonces en una primera época lo mojamos, ¿te acordás? Con Rodrigo lo mojaba en el sirolimus, al stent y le ponía el stent. Por supuesto cuando pasamos por acá por toda la sangre se perdió todo lo que se pareció. Entonces podemos inventar para hacer un stent farmacológico. Y el stent farmacológico se empezó a hacer de esta manera, se inventó de esta manera que se sigue haciendo. El stent es la base metálica, de acero, de platino, lo que se usa ahora, de cobalto, normal. Acá en el medio va la droga y esto es un polímero que es como si fuese una grajea. Ustedes ven una grajea que tiene la droga adentro, se la dan, bueno. Cuando llega y se abre, el mismo endotelio se va comiendo el polímero plástico, lo va comiendo, lo va erosionando y la droga empieza a salir. ¿Me explico más o menos? Sí.
Eso es un stent condromo, que son todos los que se usan ahora, son stent farmacológicos. Si pusimos un stent farmacológico, es esto. Polímero más hidrógeno. Y bueno, y eso disminuyó prácticamente al 5%. Decimos todo solucionado, todo perfecto, no necesitamos todo perfecto, pero ¿cuál es el problema? No solamente no prolifera, el endotelio agresivo, sino no proliferaba el endotelio normal. O sea que quedaban los alambres expuestos. Y un alambre expuesto, para la plaqueta, dice, un alambre expuesto. Las plaquetas se van y se trombosaba el stent. Ojo, que el trombo del stent inicialmente es trombo plaquetario. Por eso hay pacientes que nosotros en una primera época los anticoagulamos, que teníamos una cosa ridícula, que teníamos pacientes con hemorragia digestiva y estén tapados. ¿Me explico más o menos? No sirve la anticoagulación. Tiene que ser la antiagregación, porque el trombo se forma inicialmente por las plaquetas. Entonces, cuando ustedes ven que un paciente tiene un stent farmacológico, le pregunto, ¿usted está tomando el antiagregante? ¿Es el clopidogrel, la aspirina, o el pasugrel, o el ticagrelor? No estoy tomando, no está tomando. Hasta un año tiene que tomar. Después hay maneras de disminuirlo. Pero inicialmente un paciente que tiene un stent farmacológico puesto tiene que tomar por lo menos antiagregante, aspirina, más el antiagregante plaquetario, nada que ver con anticoagulación, es otra cosa, por lo menos un año. ¿Sí? Si ni un cardiólogo ni el dentista, por sacar un diente, el traumatólogo, nada, le tiene que suspender al paciente que tiene un stent farmacológico, plaquetacel, porque tarda a veces hasta un año, estudios por angioscopía se han visto en pacientes un año después los alambres expuestos. O sea, porque lo que tiene que pasar es que el endotelio normal recubra los alambres, y una vez que está recubierto todos los alambres del endotelio normal, la plaqueta pasa y dice, no, el endotelio normal sigue viaje. ¿Me explico más o menos? Bueno, esto es el polímero, como se va comiendo. Bueno, y este es el problema del paciente que suspendió la antiagregación. La trombosis aguda, subaguda, tardía y muy tardía. Siempre es una reacción adversa mayor la trombosis, es una catástrofe. 25% de muerte, 75% de digamos. Entonces que el paciente nunca le suspenda la antiagregación. Bueno, estas son las drogas que se usan habitualmente. Siempre tratar de usar doble, aspirina más una de estas. Bueno, y después infarto agudo en otro momento lo mío ya. Sí, inclusive preferible tratar el sangrado que la trombosis aguda. La mortalidad es mucho más alta en la trombosis aguda que en el sangrado. Una pregunta, eso que dicen que cuando de pronto que le colocan el stent al paciente y puede presentar el trombo o algo que se hace, ¿puede presentarse inmediato o tiene que ser posterior a que ya se ha hecho el procedimiento? ¿Vos decís cuando viene con el infarto agudo? No, o sea, ya el paciente sabemos que tiene un infarto, ya se le hizo un cateterismo, Sí. ya le pusieron el stent, Sí. y a veces que hacen que supuestamente pueden hacer ACV o que se extiende una plaquita donde se colocó el... No, el ACV por una angioplastia, porque como coágulo es ahí inmediato. Ah, es inmediato ahí. Sí. No, tardío no existe. Ah, ok. No. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿En qué tiempo uno...? Sí, en el momento que Anda cuando el paciente se despierta, ya tenés ahí Ahora que tengo que no me mate. Esta está la venta, si quieren después. ¿Quieren ir al baño en 5 minutos? Si no, seguimos. Sí, seguimos. Dale.